A ver, mi papel aquí es breve. Yo solo presento la enredadera, digo de qué va el centro este y a continuación los compañeros cuentan de qué va el libro y cómo lo organizamos. ¿Vale? Pues la enredadera de este espacio es un espacio autogestionado, sin más subvención que la de nuestro esfuerzo. Lo pagamos entre toda la gente que estamos aquí. Funcionamos de modo autónomo y asambleario. Entonces tenemos un equipo de gente que gestiona, que se puede incorporar cualquiera de las personas que colaboran aquí, y entre todas y entre todos lo pagamos. Una de las partes importantes del mantenimiento del proyecto es el bar, porque en eso somos muy hispanos. Entonces yo os invito a, cuando esto concluya, pues consumir sin tasa, sin medida. Bueno, luego nos propusieron presentar este libro y nos pareció tan interesante la hipótesis que es que no podíamos resistirnos. Entonces aquí estamos. Ellos ya lo han hecho en más ocasiones, tienen una dinámica propia de organizar esto y me han dicho que lo interesante es igual el diálogo. Entonces estoy convencido de que serán fieles a lo que han dicho. No estaremos hasta las 11 y si estamos será porque nos lo pasaremos caminando. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y siéntense, hagan el favor y sobre todo visiten nuestro ambiguo, ¿vale? Venga, lo estamos grabando, por cierto, y luego en las redes lo podréis compartir. Aquí os dejo. Más cuidado. Bueno, yo voy a ser más breve todavía. Soy Antonio, el editor de Pizcaya, uno de los editores de Pizcaya. Muchísimas gracias por venir. Es la primera vez que presentamos el libro de Antonio en Extremadura, así que nos hace mucha ilusión y que en Navidades venga tanta gente, pues siempre es agradable. Nada más que decir que el libro de Antonio a mí me ha encantado. No solo, o sea, lo podría editar aunque no me encantara, probablemente no, pero me parece que es un libro muy muy original y que si te interesa el marxismo está muy bien, si te interesa el videojuego está muy bien, si no te interesa ninguna de las dos cosas también está muy bien. Se aprende mucho, se consigue una cosa que es poder hablar de temas que no has leído, citarlos como si los conocieras, que es una cosa súper valiosa en el mundo moderno. Aquí sí que solo por eso vale la pena comprarlo. Estamos muy muy contentos del trabajo trabajar con Antonio, ha sido un auténtico placer y la recepción que está teniendo el libro está siendo, la verdad, es que estupenda. Así que nada, muchísimas gracias. Tenemos libros ahí ahora me pongo yo de mercader en la entrada y tenemos libros tanto el suyo como una selección de títulos de la editorial. Podéis comprarlo además de consumir en el bar, podéis consumir también en nuestro puesto. Y muchísimas gracias a Nerea por participar en la presentación y a Antonio por prestarse. Y nada, os dejo con eso. No seáis tímidos, por favor, de verdad. Hay Sí, sitios que aquí estáis ahí atrás. en la oscuridad ocultados. Bueno. Que nos comemos. Bueno, pues yo la verdad que muchísimas gracias primero por permitirme participar con este libro, que además en cuanto salió, yo me acuerdo que lo vi y dije, Dios mío, este libro tiene que ser para mí. Primero porque yo de videojuegos no tengo ni idea. Entonces es una manera también de la gente que no sabemos o que no tenemos esa cultura de los videojuegos, de meternos dentro de esta dinámica, ¿no? Porque hay muchas... A ver, para mí los videojuegos es una cosa de desconectar, prefiero... Pues de los pocos videojuegos que juego, pues prefiero no pensar mucho y demás, pero yo dije, guau, me tengo que leer este libro, digo, porque, joder, o sea, toda la propaganda que haya y toda esa pequeña, como se dice en el libro, que también se puede hacer la revolución a través de los videojuegos, igual que del cine y de los libros, pues la verdad es que me ha impresionado mucho. Es un libro que se lee súper sencillito y es lo que ha dicho antes el compañero, que es muy familiar. Porque, claro, o sea, si estás ya dentro de las dinámicas marxistas, de la teoría marxista, es un libro que además que tú te estás viendo de verdad que Lenin está jugando videojuegos, o que Rosa Luxemburgo, como dice, se está sindicando por la empresa del videojuego. De verdad que es un libro que tenéis que leer, genial. Y a mí lo que me ha sorprendido es de decir, bueno, pues a ver qué tipo de videojuegos puedo yo jugar que a mí me interese, y ya, o sea, creo que me compré unos cuantos de los que vives aquí. Bien. Sí, sobre todo el videojuego este del ama de casa,
que estabas diciendo, o sea, me parece, tengo unas ganas de probarlo, todavía no lo he hecho porque no he tenido tiempo, pero es un videojuego súper interesante, ¿no? Y sí, El juego al que se refiere es Behind Every Great One, que es un juego de una desarrolladora española que se llama The Constructive, que trata de una mujer en una casa detrás de su marido. En plan, detrás de lo que hace su marido, detrás de lo que hace su suegro, detrás de lo que hace su hermana con su hijo, por problemas que tiene, y de cómo esa mujer tiene que lidiar con todas esas cosas. Porque, como dice el título del juego, Behind Every Great Man, detrás de cada hombre, lo que se suele decir, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Bueno, pues lo que te presenta es quién es la mujer que está detrás de ese gran hombre. Entonces, es muy interesante ese. es que este libro, o sea, yo nunca me había pensado que los videojuegos, a ver, obviamente, propaganda hay en todos lados, ¿no? En el cine, en libros, en la tele. Es un poco como yo siempre digo, que una vez, por ejemplo, que empiezas en el feminismo y te pones las gafas violetas, pues una vez empiezas en el marxismo te pones las gafas rojas. Y es que ves propaganda, opresión, esclavitud laboral en todos lados, ¿no? Entonces, te sirve pues para ver toda la hegemonía, toda la propaganda cultural que nos está metiendo y que además nosotras lo vemos como una cosa normal, como una cosa que ha sido siempre así, igual que siempre que estamos hablando en el que vemos más fácil la destrucción del mundo y la distopía que no la utopía, porque para nosotros el capitalismo siempre nos ha dicho que esto va a ser así, que el capitalismo es inherente al ser humano y no lo es. O sea, nosotros no somos capitalistas por naturaleza. Entonces, bueno, pues un poco lo que va tratando este libro es igual que eso, que el videojuego, que ya os lo contará Antonio más detalladamente, pero como a través del videojuego también, pues, no solo en la industria, sino también cómo se pueden ir forzando nuevas ideas a través de los videojuegos, al igual que, pues eso, como pasa en el cine, como pasa en las series de televisión, que además estamos viendo ahora, que se están intentando dar más cuenta de bueno, que la sociedad no es blanca, heteropatriarcal, cis, heteronormativa, etcétera, etcétera. Y eso, no sé si quieres comentar algo, pues a mí me gustaría que comentases un poco, por ejemplo, yo quería preguntarte, de todos los videojuegos de los que hablas aquí, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Pues lamentablemente, porque al final caemos en las mismas dinámicas. Los que más me gustan son los de estrategia y simulación de construcción de ciudades, porque lo que más me gusta es ver cómo se entiende la gestión de las ciudades y de las sociedades y tal. Entonces, bueno, como buen marxista, lo que me interesa es la construcción social. Pues sí, esos son mis favoritos y esos son a los que más horas dedico. Y te iba a preguntar, ¿ha salido un videojuego ahora nuevo que se llama Victoria 3? Voy a hablar de eso. Vale. Voy a hablar de eso. Porque yo tengo ganas de probarlo, pero es que no tengo... O sea, para una persona que, por ejemplo, como yo, que soy más torpe que nada, ¿cómo lo vendería? Es un juego muy difícil de vender. O sea, es un juego súper interesante. Está todavía en bragas, pero es un juego muy interesante. Porque trata, y bueno, pues, si eso os cuento ya un poquito de lo que también quería contaros, porque es que es un juego al que estás jugando ahora, en el que, así hace un poco, llevas un país, cualquier país del mundo que existiera en 1836, y llevas ese país gobernándolo y construyéndolo y tratando sus leyes, su economía, su diplomacia, todo, entre 1836 y 1936, es decir, durante la era victoriana, que se avanza un poquito más, pero bueno. Y es un juego de lo que se llama Gran Estrategia. La Gran Estrategia, a diferencia, por ejemplo, ¿conoces el Age of Empires? Sí. Pues a diferencia del Age of Empires, que es un juego de lo que se llaman Build and Battle, que es simplemente construir casitas, construir cuarteles, un poquito de economía rápida, de tener recursos, hacer soldados y atacar. La Gran Strategy trata de controlar no solamente la economía, sino controlar también, por ejemplo, la producción, controlar también la política, controlar también los núcleos de población, donde hay más gente, donde hay menos gente, que te interesa más poner en un sitio, controlar también la política internacional, la diplomacia. Es un juego muy interesante, ahora explicaré además por qué, pero también es un juego muy complicado ahora mismo. Para alguien que no tenga un poquito de experiencia con la estrategia, es muy difícil introducirse, sobre todo en este juego en concreto, porque está lleno de numeritos.
Está lleno de numeritos, lleno de tablas. Lo típico que te imaginas, hablando ya de Marx, lo típico que te imaginabas a Marx en la Biblioteca Británica, consultando listas de aranceles, listas de entradas y salidas de productos, listas de los censos y estas cosas, pues lo mismo. En ese juego te pasa la mitad del tiempo mirando listitas del precio del mercado de ciertos productos, de la tributación que tienes, los gastos que tienes, cuánto es el gasto gubernamental, cuánto tienes que invertir en ciertas cosas. Entonces, bueno. Existen otros juegos de este estilo que son mucho más de roleo, que tal vez son más accesibles, por ejemplo Crusader Kings, también de la misma compañía. Pues Crusader Kings lo que lleva es a un personaje histórico, o no histórico, durante la Edad Media. Y entonces tú tienes que hacer el roleo de ser un rey, un duque, una duquesa, una reina, un príncipe, lo que sea, durante la Edad Media, en toda Europa y también Asia. O sea, digamos lo que es el mundo medieval, nuestro mundo medieval, que también incluye a los países musulmanes, a los estados musulmanes y demás. Entonces igual es más fácil de introducirte porque lo que Ese tienes es fácil, que porque hacer... se juega yo. Vale, pues entonces, Sí, sí, juega pues yo. entonces si sabes... Gracias. Entonces, si conoces más o menos cómo funciona el Crusader King, igual sí te puedes introducir un poquito más en Victoria 3. Pero igual también te diría que te introdujeras antes por un Europa Universalis, que son un poquito más entre medias, que son lo mismo, controlar un estado, un país, un reino, entre ciertas épocas y hacer, digamos, el rol durante esa época. Entonces, eso a mí es uno de los juegos que más me interesan, es que va en la línea de lo que te comentaba antes. No sé si vosotros, y ya vamos a... Porque a mí la verdad es que en las charlas me gusta que la gente hable. ¿Algún videojuego que hayáis jugado vosotros y que hayáis visto una propaganda bastante... que hayáis podido verla o no? Lo primero es bueno preguntarse, ¿sois gamers? ¿Habéis jugado a videojuegos? Sí. ¿Quién ha dicho que sí? Género, al que le hayas hecho más horas. Para. No sé decirte. Bueno, sobre todo juegos de acción, juegos que tengan historia y también he jugado, no al Victoria, pero sí, por ejemplo, Civilization y cosas así. Del mismo estilo, claro. Sí, bueno, pero mucho más ligero. Pero, bueno, yo lo que has contado me mato. Sí, no hay tantos numeritos como hay en este, es una locura. Y los hay peores, y los hay mucho peores. Pues bueno, lo primero que hay que superar en realidad en este tipo de situaciones es la barrera de no juego porque eso es algo que hacen los adolescentes o son juguetes, no juego. Esa es la primera barrera que hay que superar. Porque realmente si por ejemplo jugáis al móvil, ya sois jugadores. Si tenéis un Tetris o tenéis un Candy Crush, lo que sea aquí en el móvil, ya estáis jugando. Ya estáis dentro de las dinámicas del videojuego. Y eso es estar dentro también de una de las dinámicas del mundo, del tema de cómo nos relacionamos no solamente con la tecnología o nos relacionamos con los juegos, o sea, con el arte o la cultura, sino también cómo nos relacionamos con otras personas. Eso es importante. Las típicas cadenas de WhatsApp, que antes eran de Facebook, que antes eran de Twenty, ya son formas lúdicas. Ya son formas de establecer una relación lúdica con la tecnología, con la sociedad, con la cultura y con nosotros mismos. Entonces es muy interesante superar esa fase. Que no os den miedo los juegos, que no os den miedo los videojuegos. Hay un videojuego para cada uno de vosotros y vosotras. Lo hay. No todos son FIFA, no todo es LOL, no todo es Call of Duty. Hay de todo lo que podéis imaginar. Y seguro que si tenéis una afición, yo qué sé, me gusta la botánica, la floristería, me encanta. La floristería, bueno, pues precisamente de Construct Team, esta desarrolladora que comentaba antes, tiene un juego narrativo que se llama The Floristry, en la que eres una persona que hace buques funerarios. Y te cuenta toda una historia emocional a través de la construcción de buques para funerales. Súper interesante y hay un montón. O sea, que hay un juego para cada persona. No tengáis miedo. Si tenéis un ordenador o tenéis un móvil, tenéis acceso a la cultura. Igual que parece que tenemos más lejos los museos. Yo que soy de un pueblo muy chico, pues, tenemos más lejos los museos, pues tenemos la cultura al alcance de la mano de un móvil. Y hay otra pregunta que te quería hacer mientras estaba leyendo el libro, porque sé que esto, no es que haya una precuela, pero sí que empezasteis con Ideological Games, que Sí. fue con Paula Velasco, y quería saber cómo llegasteis, o sea, imagino que habéis jugado muchos videojuegos y que sois marxistas,
es más filósofo. Entonces, ¿cómo habéis llegado, o sea, cómo empezasteis a hacer este libro del Theological Game, que luego ha precedido un poco a Marx Juega? Un poco la historia. Pues hay que echar la culpa a Paula. Paula, si nos estás viendo, es culpa tuya. Paula Velasco es una compañera de la Universidad de Sevilla con la que hizo hace muchos años unas jornadas que se llamaban Estética del Horror. Y ella dio una charla sobre el horror, sobre cómo la recepción estética del horror y del terror en Silent Hill. Que Silent Hill es un videojuego de terror que tiene una estética muy concreta, que genera atmósfera a través de la niebla y a través de ciertos elementos que, más que darte miedo, generan un ambiente opresivo. Pues a partir de ese momento y de ver esa charla fue como, pues esto que me gusta, de algo que yo le he echado muchas horas y que he jugado mucho, se puede hablar. Y se puede hablar en contextos serios. No es hablar en un blog para decir, no, pues este me ha gustado mucho, me ha gustado poco, sino que se pueden sacar contenido. Igual que he sacado yo contenido durante la carrera de cuadros, de literatura, de cine o de todo esto. A partir de ahí, pues la relación creció y el interés creció, también a través de... Bueno, yo al final no participé, pero hubo en Sevilla también un intento de hacer una revista académica exclusivamente de videojuegos, se llama Live Play, que iba profundizando en esto, y a partir de ahí simplemente un día, o sea, de hecho fue propuesta suya, ella dijo, oye, quiero hacer esto. Y lo tenemos que hacer juntos. Y digo, vale. Porque yo, como no digo no a nada, dije, sí, venga, adelante. Y Theological Games es un primer intento, si es exitoso o no, eso no depende ya de mí decirlo, sino de quien lo haya leído, de establecer un modelo o una serie de modelos de crítica ideológica al videojuego. Algo que sí se ha hecho fuera de España, pero aquí dentro de España ha estado siempre muy mezclado por el problema de meter videojuegos en la academia, ha estado muchas veces más mezclado con la crítica periodística, y hay contenido de eso anterior a Ideological Games de este tipo de contenido y de crítica, pero asociado a la academia siempre es más difícil romper ciertas barreras. Entonces queríamos pues hacer un poco, bueno, y también marxista, que ya es como el boom para ciertos sectores. Queríamos hacer un primer intento de generar ciertos modelos de crítica ideológica del videojuego desde muchas perspectivas diferentes. Y la verdad es que es un libro colectivo, ¿no? O sea, Paula y yo somos solamente los coordinadores. Después hay textos dentro, o sea, nosotros nos encargamos tal vez de lo que se llama ahora de hacer la coordinación y la curación de los textos, pero hay textos de feminismo, unos textos de feminismo brutales. El texto de Irene Gil y el texto de Pablo Rusín son brutales sobre el tema de la visión de la masculinidad y la forma del videojuego feminizado, son brutales. Hay textos sobre historia de Alberto Venegas, textos sobre la precarización a través del videojuego, son varios, Ruth García y no me acuerdo del resto de autores. Pero claro, son diferentes modelos que tratamos de juntar para intentar activar ese pensamiento. Claro, una vez que te encuentras, y este es el problema, una vez que te encuentras que no que el modelo académico sea limitado, sino que tal vez en ciertos sectores académicos seguimos ciertamente limitados para acceder a cierta forma de hacer las cosas, y que no me interesa, si alguien está viendo esto, y no sé si hay académicos aquí en la sala, pero al final lo que hace la academia tal vez interesa menos. Para ciertos espacios políticos y culturales interesa menos en la reflexión que lo que sería pues, la reflexión pública. Entonces, claro, de ahí viene la idea de decir, bueno, vamos a intentar seguir haciendo esto, pero también hacer otra cosa diferente. Como nos ha pasado a todas las personas del mundo, porque a todas nos ha pasado, leímos Utopía no es una isla, de Aida Martínez, nos enamoramos, que también lo tenéis ahí, es un libro que es nos enamoramos y vimos una luz maravillosa sobre cómo hacer críticas del presente a través de un estilo literario que no es necesariamente académico, que muchas veces nos enfrentamos en estas críticas, ¿no? Bueno, pues, hay que hablar con cierta pomposidad y tal. El amor a ese libro fue el que dio lugar en realidad a proponer a Epizcaya, a Antonio y Clara, este libro, que me dijeron sí en el primer correo, la primera vez que me pasa algo así.
Y de ahí salió. Y de ahí salió la idea. Así que bueno, sí que tiene un trabajo largo previo de reflexión de varios años, de muchos años. Pero a partir de, sobre todo eso, a partir de Ideological Games ya las direcciones se han ido variando y ya hemos tomado otras vías, otros caminos de ir haciendo las cosas porque resultan más interesantes, por lo general nos resultan más interesantes. Por ahí. Es que de hecho he estado buscando, digo, no sé si habrá como bien las menciones que la academia han hecho de los videojuegos de momento, a lo mejor habéis abierto una puerta que puede ser bastante interesante, porque es cierto que hay análisis marxistas de películas, de música, de demás, pero de videojuegos yo lo he estado buscando y no he visto nada. No sé si habéis podido abrir ahí, que es muy interesante, ¿no? Empezar a hablar de la industria también, que también tiene otros análisis de explotación laboral, etcétera, etcétera, que puede ser interesante. Después de haber hecho Ideological Games y ahora ¿has notado que a lo mejor en algunos streamings o lo que sea de gente más de nuestro palo, digamos, han empezado a hablar de esto? ¿O era ya una cosa que se empezaba a hablar antes y ahora se está poniendo todo en...? Es una cosa que ya estaba ahí en estaba esperando. Al final, en el libro no se habla de cosas que no existan. Está bien, no es ficción. Pero los problemas al final, y esto es análisis materialista, los problemas se encuentran dentro de las situaciones reales y dentro de las situaciones a las que nos enfrentamos cada día. Por mucho que no sean problemas visibles, son problemas que están ahí. Los problemas, por ejemplo, sobre todo ha empezado a explotar este tema de las reivindicaciones más de tipo progresista como un título más general, sobre todo a través del feminismo. Hay que darle las gracias al feminismo de muchísimas cosas en la última década, o en los últimos 15 años hay que darle las gracias de muchísimas cosas. Y de hecho, la crítica de un corte más político radical, político progresista, ha venido dado por lo que se inicia con el Gamergate. Sí, ahora mismo me quedo un poquito en blanco. Con el acoso a periodistas y el acoso a mujeres, tanto jugadoras como periodistas, que abrió el debate y abrió sobre todo el problema del machismo dentro de los videojuegos. Pero dentro de los videojuegos, tanto en el interior del juego, de cómo se representaban a las mujeres, del papel que tenían las mujeres. No sé si conocéis, por ejemplo, el test de Bechdel o el test de Makomori, los test estos que se hacen sobre el feminismo en películas o en series. Pues ese tipo de problemas que hemos encontrado en el cine o en la serie o en las novelas también afectan a los videojuegos, y de hecho, como es algo que tiene una difusión entre cierto tipo de público antes que en otro, pues ya también está generando una forma de educación, una forma de socialización, una forma de entender la realidad. A partir de ahí, sobre todo eso, a partir de la gran crítica feminista que se hizo a partir de 2013, 2014, 2015, ha empezado a haber más movimientos y ya estaba ahí en el núcleo. Lo que pasa es que también, como hay cierta reticencia y hay también mucha reacción a cierto tipo de discursos, porque el mundo de los videojuegos es un mundo donde nacen los incel, nacen ahí, pues surgen como honguitos dentro de un LoL o dentro de un Call of Duty o dentro de cualquier cosa de esta. También ha sido muy problemático. Entonces, bueno, poco a poco, en 10 años es poco tiempo, pero poco a poco se ha ido radicalizando más el tema, y sobre todo eso, ha habido una radicalización en ambos polos. Ahora mismo tenemos ya cada vez que hay un problema, lo típico, no sé si conocéis, cada vez que un streamer se ha ido a Andorra para evadir impuestos, y esto también forma parte del complejo del videojuego. Ha habido voces que han denunciado el hecho y ha habido voces que se han puesto a favor. Bueno, pues, aunque no sea algo explícito, entre la gente que lo ha denunciado está esa semilla. Y hay muchos streamers, estábamos hablando antes, y tampoco es cuestión de ponerle un compromiso a nadie, pero hablando de un crítico que hace vídeos en YouTube que se llama Dayo, es un tipo estupendo que ha evolucionado mucho precisamente en esta dirección, porque al final, lo que tú decías antes, te pones las gafas rojas
y ves los problemas. Y es que no puedes eludir el reconocimiento de esos problemas. Eso no quita que puedas disfrutar del juego. Eso no quita que puedas disfrutar de la literatura, del cine, de todas estas cosas. Pero lo disfrutas desde una perspectiva crítica. Y al final, a la hora de hacer este tipo de crítica, no solamente, por ejemplo, a través de vídeos, de videocrítica con Dayo, sino también está habiendo un trabajo estupendo en páginas, pues también damos un poquito de publicidad, yo publico en una página que se llama Night Games, ahí hacen textos, personas como Marta Trivi, como Débora Rivas, que son muchachas súper combativas, súper concienciadas, que hacen unos textos que además están preciosamente bien escritos, páginas como Nivel Oculto, donde son todo. O sea, yo qué sé, si les dice a esa gente, bueno, vamos a tirar bombas a la sede de la Junta, te dicen, venga, ¿cuándo? O sea que son gente súper radical, o sea que sí que está eso ahí. Simplemente tal vez no ha habido, sin darme tampoco yo de pionero, porque no es tampoco nada novedoso, no ha habido hasta ahora tal vez un libro como este que diga, no, bueno, aquí hay, esto son la teoría marxista y esto son los videojuegos, vamos a hermanarlo. Estaba ahí. Esto simplemente es una concreción más dentro de lo que me gusta a mí decir que es un trabajo colectivo. Porque yo sin lo que han hecho antes en Night Game, lo que han hecho antes en Nivel Oculto, lo que ha hecho antes Dayo, lo que ha hecho antes mucha gente, no podría estar donde está lo que ha hecho Laila Martínez con Utopía, no habríamos llegado aquí. Entonces al final es un trabajo colectivo de ir sacando las cositas. Se va haciendo. O sea, que es una necesidad que ya estaba ahí, simplemente se ha puesto en papel. Sí, totalmente. En el libro hay una cosa que... Porque es cierto que yo siempre digo que yo soy muy torpe para jugar al videojuego, pero yo sí que he jugado. Luego al LoL he jugado muchas veces. ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que pasa? Que estoy hablando del feminismo. Claro, yo jugaba con mis amigos, que yo a mis amigos les quiero mucho, pero bueno, al final las dinámicas patriarcales de... vamos a jugar a esto, tienes que ser rápida y tienes que ser súper violenta y tal, pues yo estaba ahí en plan, no sé, yo voy lentita, yo qué sé. Y en el libro, por ejemplo, hablas del efecto de Lara Croft, que todo el mundo lo conoce, y cómo eso ha ido también cambiando, ¿no? Que ya no es lo mismo ahora que lo que era antes. Sí. Pues podrías hablar un poquito de eso, pues a mí me ha gustado mucho leer, lo que es cierto, esa hipersexualización que tenía Lara Croft, sobre todo con las películas y demás, y que ahora también ha cambiado un poco, pero que sigue siendo un videojuego que está un poco en las necesidades estas de ser súper mega violento, esta masculinización de la cultura que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Podrías hablar un poco? Sí, además ahora estoy leyendo cosas sobre Ansel Honneth, que viene mucho, la idea de reconocimiento viene del tema de la autora Nancy Fraser, pero Nancy Fraser es discípula de Ansel Honneth, de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, y habla mucho del tema del reconocimiento, que es algo que es súper interesante porque nos lleva un poco más allá de los problemas de la igualdad, que se suele decir, porque igualdad ¿para quién? Igualdad ¿cómo se realiza esa igualdad? ¿Cómo se manifiesta esa igualdad? Con el tema de Lara Croft es súper interesante en general, con todos los personajes femeninos, porque es cierto que voy a ponerme acrítico en realidad, porque esto es bastante acrítico, pues es mucho más complejo, pero voy a decir que por necesidades de mercado a los personajes femeninos han tenido que humanizarlos. Han dejado de ser escaparates que hacen cosas, o simplemente cosas secundarias que están ahí y que molestan más o menos, resulta que las mujeres tienen personalidad. Y resulta que las mujeres en los videojuegos hacen cosas más que estar en un lado estorbando o ser tetas para el público. Pero el problema que yo veo y el problema sobre el cual avanzamos, porque estamos con el tema de no solamente que las mujeres existan en el videojuego, sino que tengan una representación adecuada, igual que se busca que haya una representación de minorías, de colectivos LGTBI+, de diferentes personas, aparte del señor blanco heterosexual. Hay que avanzar un paso más y eso es lo que a mí más me interesa, y es porque Lara Croft al final lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hace Nathan Drake, que es un personaje también de juegos de aventura en el que tú robas tesoro y matas gente. Lara Croft se la presenta en el primer videojuego de la nueva generación, de la actualización, como una muchacha que está teniendo muchos problemas emocionales por decir, acabo de caer en una isla donde hay un montón de mercenarios que me quieren matar y he matado a una persona.
la primera escena que tienes de matar a una persona es Lara diciendo ¿qué he hecho? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Termina la cinemática y te pones a matar a 20 tíos más. Sin que eso afecte emocionalmente a Lara. Y sin que haya mecanismos, que eso es muy interesante también, sin que haya mecánicas dentro de la obra que te permitan eludir el asesinato. Porque podrías decir, bueno, ha matado a una persona, pero yo puedo decidir no volver a matar a nadie. Pero no, el juego te obliga a avanzar a través de esa dinámica. Entonces, ¿qué diferencia, por mucho que Lara muestre sus emociones, a diferencia de cualquier personaje masculino que le importa un pito que tenga emociones o no tenga emociones, qué diferencia a Lara, aparte de esa cinemática, de lo que hace un hombre cualquiera en el videojuego? ¿Por qué no existe? ¿Por qué solamente existe una forma de hacer ese tipo de acción? ¿Por qué no existe o no se piensa en formas diferentes de hacer la acción? Esto no quiere decir, y es una de las cosas que también se puede criticar, que haya que hacer feminizar el videojuego en el sentido de hacerlo, bueno, es que como Lara es una señorita, lo que tenemos que hacer es que vaya con las manos levantadas por la selva diciendo no me matéis, no me matéis. No. Significa pensar la acción de una forma que no implique dinámicas machistas, dinámicas patriarcales, dinámicas violentas, ese tipo de dinámicas. O que las plantee, pero las plantee desde una perspectiva crítica, con conciencia, desde una perspectiva progresista, diferente, que más que el mero divertimento. Que ahí hay un equilibrio que es difícil de mantener entre lo que es divertido y lo que tiene sentido o es significativo. Por poner un ejemplo de algo de un juego que por ejemplo lo hace bastante bien, que es completamente diferente, es Undertale, que no sé si alguien lo conoce. ¿Tú lo conoces? Ah, pero, vale. Pues te lo recomiendo también. ¿Sí? Undertale es un juego de píxeles, muy básico, vamos, que eso en el móvil no, porque no creo que vaya en el móvil, pero vamos, si tenéis una patata enchufada a una pantalla, probablemente en la patata funcione ese juego. Eres una niña o un niño, eres un infante que ha caído en una cueva y de repente te encuentras en un mundo poblado por monstruos y tienes que avanzar en la historia de ese mundo habitado por monstruos. Pero, y aquí ya en realidad os estoy revelando bastante de lo que podéis hacer durante la trama, es un juego que no premia la violencia, es un juego que penaliza la violencia y que te da la opción de actuar de forma diferente, porque los bichos te atacan, pero tú puedes decidir actuar de forma diferente ante un bicho que te ataca. Y entonces vas construyendo un sentido y vas construyendo una forma de crear ese personaje, ese humano, al final, ese humano que ha caído en ese mundo de monstruos, de crear la personalidad tanto del avatar que lleva como de quien está jugando en relación a un mundo que no es tan diferente a como se podría presentar el nuestro, pero que lo vemos muy alejado y sin embargo al final es el mismo. Y entonces tiene otra dinámica de crear esa relación entre personajes, entre la historia y tal. Entonces lo recomiendo, por si tenéis interés, un juego que además realmente no es un juego de habilidad. Por si os da miedo también los videojuegos, el tema de ahí es que no coordino los pulgares, no soy capaz de coordinarlo. Es un juego que no requiere habilidad ninguna, simplemente mover al personaje con las flechas y diálogos, y ya está. O sea, no tiene mucho más. Así que lo recomiendo por eso, porque también, esa es la cuestión. El reconocimiento no se da de forma efectiva en Lara, pero podemos encontrar formas críticas de reconocimiento en otras obras. Porque no todo se reduce a la acción de Lara Croft o de Nathan Drake o de esta gente. No sé si tenéis alguna. Podéis hablar también, Claro. De verdad, Sí. preguntar cosas. A mí me gustaría saber, esto que estás diciendo de Un Lara poquito Croft, alto por escuchar. que me gustaría saber si esto mismo que estás diciendo, si por ejemplo pudiéramos encontrar esa vuelta de tuerca, ¿no? Esa crítica, por ejemplo, de Last of Us Parte 2, quizás sí que sería un videojuego en el que sí que vemos esa violencia evidenciada y que al final, ¿sabes? A mi juicio, precisamente sería ese contrapunto, ¿no? Sí, pero... o sea, sí, la verdad es que sí, sobre todo tanto The Last of Us, la primera parte como la segunda, tienen ese componente que, digamos, precisamente no está premiándote la violencia, o no te premia, de hecho, la violencia de frente, porque realmente lo que te está diciendo es que el mundo es peligroso, el mundo te puedes morir en cualquier momento, y entonces hay que ser prudente en nuestras acciones.
Eso sobre todo más en el primero, el segundo tiene otro componente ya con el tema de la violencia y tal. Pero al final, y este es el problema, The Last of Us es un juego muy gaming. Al final tienes que actuar y sobrepasar ciertos baches y ciertos elementos de juego que pasan necesariamente por la violencia. Claro. Entonces, esa contradicción, que es una de las contradicciones que se encuentra en la mayoría de juegos de este tipo, se lleva mejor o peor dependiendo de la obra. De hecho, a mí, por lo general, The Last of Us no me gusta demasiado, precisamente por eso, porque se vende como muy profundo en ese tipo de crítica, pero al final no hacen nada diferente de lo que harían cualquier otra obra. Cualquier otro AAA me refiero, cualquier otra obra de grandes producciones y tal, porque tienes tus cosas eso lo comentaban ahora con el tema de la serie que van a sacar una serie de este juego, de The Last of Us. Te pasan, uno de los capítulos va a ser media hora buscando en una habitación el código de la caja fuerte que curiosamente han dejado, por el motivo que sea, los dueños de la casa en la que has entrado en una pizarra pintada. Porque no, por lo general nosotros las personas dejamos los códigos de la caja fuerte donde guardamos nuestras cosas más preciadas en un papel en la pared. Entonces tienes estas dinámicas gaming que no las puedes reproducir en otros tipos de medios, por ejemplo, en una serie al final eso no lo vas a reproducir. Pero en los juegos tiene esta dinámica de tener que buscar y mover esta caja de forma específica para poder avanzar en el juego, tener ese tipo de cosas que al final siguen creando una brecha. Siguen creando una brecha entre lo que te cuentan, bueno, con lo de siempre, la famosa disonancia ludo-narrativa, entre lo que te cuentan y lo que tienes que hacer al final. ¿Cómo me puedo tomar yo en serio que la violencia es mala o es buena según las circunstancias, o el fin justifica los medios, o el fin no justifica los medios, o lo que sea, cuando realmente, si yo no avanzo en este punto, si no mato a todo el mundo? Entonces es un equilibrio muy difícil. Yo personalmente considero que The Last of Us tal vez no es el mejor ejemplo, pero bueno, sí. Si quieres profundizar, si no sé si ha sido satisfactorio. Pero sí que sí. te da esa opción, ¿no? De elegir. No, yo creo que precisamente, o sea, no sé, tampoco que convertir esto aquí en un debate sobre gaming profundo, ¿no? Hay un par de cosas más que me interesan más allá de eso. Pero, no sé, yo creo que precisamente lo que hace es forzar la mecánica. Es decir, tú dices, vale, o sea, por ejemplo, Lara Croft arrasa un pueblo y se va tan pancha a su puta casa y hasta luego Lucas. Sí. ¿Sabes? Ya está, vale. Sin embargo, en The Last of Us, cómo se desarrolla la personalidad alrededor del forzarte a la violencia, incluso cómo la narrativa, a mí el uno me parece una castaña de puta madre, pero el segundo me parece, o sea, para mí el bueno es el 2, ¿vale? Sí. Directamente. Me parece que el cómo te obligan a, y el final del juego, yo, vamos, particularmente, y creo que no soy la única persona que le ha pasado eso, o sea, cómo el final del juego, como te obliga tanto, como pasa por ejemplo con el Spec Ops The Line. Es el que estaba pensando. Claro, como te obligan tanto, es como no, como de aquí no te puedo sacar, porque no te puedo sacar, ¿no? Pero lo que te voy a hacer es que te voy a meter tan en la mierda hasta que te acabes encontrando tú mal y acabes no queriendo acabar el juego. O sea, yo por ejemplo, no sé si lo puedo entero, pero por ejemplo el final en plan, es que no quiero estar aquí. O sea, es que quiero apagar la consola ahora mismo y quiero largarme porque es que no quiero estar en esta situación. ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí eso me parece una visión crítica y que, siendo al final un AAA, sí que plantea una manera de salir de las dinámicas que te meten por cojones, más allá de que el propio señor no me acuerdo, el Neil Druckmann te meta el logro de disonancia ludonarrativa para reírse de ti en tu cara, ¿no? Pero sí que lo lleva a cabo en esa obra, por ejemplo. Sí. Estoy de acuerdo, pero voy a ser polémico, voy a intentar ser polémico, por favor. Es, igual que Spec Ops The Line, un juego socialdemócrata. Sí, eso tiene que ver con la otra pregunta que quiero hacer sobre el libro. Es un juego socialdemócrata. Porque en Spec Ops The Line... Es un triple A. Sí, es que tiene bastante que ver. Por una parte, yo simplemente lo dejo apuntado porque ¿cómo te tomas en serio? No ya dentro del juego. ¿Cómo te tomas en serio una obra que ha sido producida? Una obra que te quiere enseñar algo cuando ha sido producida a través de la explotación laboral. Eso por una parte. Y por otra parte... Spec Ops The Line, el problema que tiene Spec Ops The Line o el problema que tiene The Last of Us o cualquiera de estos, que es un problema que al final son críticos y son conscientes y son todo esto, es que no te dan opción.
En Spec Ops The Line te venden como que qué mal la violencia, qué mal matar civiles, o la guerra nos vuelve locos porque nos aliena y tal. Sí, nos aliena mucho, pero la única opción que me dabas era pulsa F para hacer tal acción, para tirar fósforo blanco, para matar civiles o para matar lo que sea. Es la única opción que me das. Ahí, aunque tú críticamente te construyas de forma diferente como sujeto ante lo que estás viendo y al final rechaces, yo hace muchísimo tiempo que no juego a shooters, porque no me han dejado de gustar. Pero no te dan la opción, aunque tú te construyas de forma crítica, realmente la obra no te da la opción, algo que tienen los videojuegos, que es el tema de la interactividad y de poder construirte de forma emergente, que es la narrativa emergente que se llama, de forma diferente en el juego, eso no te lo dan. Entonces se crea un vacío, un hueco, que es muy difícil tomar, no te voy a decir de forma seria, pero es que lo que voy a decir de forma seria a la hora de construir un discurso sólido, de decir, no, es que este juego es una obra maestra. Relajémonos, que hay diferentes niveles en los que podemos realizar esta crítica. El ejemplo que a mí me gusta poner es el de Frostpunk. Frostpunk es todo lo contrario. Frostpunk es un juego de hecho hablo de él en el primer capítulo. Es que hay un montón de videojuegos, También Eso es verdad, hay un montón de obras dentro del libro. No hay ludografía, tenéis que escribirle cuando leáis el libro un correo a Vizcaya para que suban la ludografía a la página web. Porque claro, el papel está muy caro y no se pudo meter. Pero hay que subirla a algún lado, yo la tengo puesto online, pero la podéis mandarle un correo a Antonia Clara para decirle... yo hice una lista de videojuegos que a mí me interesaban leyéndolo, pero de ese no. Porque es un city builder. Es un city builder, un método de construir ciudades. Pero es un juego fascista. Es un juego fascista porque te obliga a tomar decisiones que tú no quieres tomar. Y te obliga a... Pero te obliga de plante que te obliga. Que tienes una historia, los desarrolladores te querían contar una historia sobre radicalización política, sobre polarización, una historia socialdemócrata, porque dice que todos los extremos son malos, y que los extremos se tocan, y te obliga a actuar de una cierta forma. En la última campaña que jugué, que es una campaña en la que puedes decidirte sobre inclinarte hacia un bando de ingenieros que son como más burgueses y que al final montan una penitenciaría, una fábrica penitenciaria. Pero es que la dirección contraria, que era ponerte de parte de los obreros, te obliga a que al final instaures el reino del terror y cada día mates a una persona para impartir justicia. Te obliga al juego, pero te obliga en plan de o pones el reino del terror o tenemos que matar a 9 personas obligatoriamente. No hay opción diferente. Entonces, claro, yo como jugador decidí, bueno, ¿cuál es el mal menor aquí? O tener el reino del terror, que me parece una decisión horrible, pero también incluso en términos de desarrollo narrativo, ¿cómo le pones a alguien esto? ¿Cómo ves el mundo de esta forma para que ponerte de parte de los obreros sea al final instaurar un reino del terror? Vale que ponerte de parte de los ingenieros es poner una colonia penitenciaria, pero bueno. Así que yo decidí que, bueno, ¿cuál era el mal menor? Pues si me obligan a matar a 9 personas porque ha habido una turba, ha habido una multitud que se han intentado pelear, que han hecho cosas, prefiero, digamos, justificarme en que ha habido una protesta y se ha muerto gente o han matado gente porque ha pasado, a decir yo, instaurar voluntaria como sujeto, meterme en la idea de formar, generar, estar en ese reino del terror. Claro, aquí te dan la opción, una opción u otra, aunque te obliguen al final a contarte una historia. Cuando tienes una historia cerrada, una narrativa cerrada de esto te quiero contar, resulta muy difícil construir la historia y que esa historia tenga sentido, sea crítica y tal. Creo que es un problema general, no vamos a solucionar nada. Creo que es un problema general a la hora de contar historias y de decir lo que quieres contar, cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos en ese mundo. Entonces, hay opciones, hay muchas opciones. En realidad lo que venía a decir es que aunque veamos que hay triples A que se están reformando y que están haciendo ciertas cosas diferentes, no dejan de ser triple A, no dejan de querer contar una historia cerrada, no dejan de querer contarte algo
en concreto que entra dentro de unos marcos de referencia políticamente aceptables y que se enmarcan muy bien en las contradicciones del sistema. Porque al final, de hecho, la violencia no está mal vista. La violencia dentro del videojuego, la violencia en la tele, la violencia en el cine, no es algo que no sea reprobable, porque se nos vende como que es la historia justifica que tiene que contarse así. Cuando podemos pensar las cosas de manera diferente, al final los videojuegos AAA tienden mucho a esto. Por eso yo abogo por ir a otros sitios, a otras direcciones. De nuevo, no sé si soy satisfactorio, no sé si te estoy quitando las ganas de leer el libro, pero claro, la cuestión es esa, que es muy difícil tener una lectura unívoca. Al final lo que tenemos son muchos polos que se van, muchos campos de fuerza que se van contrapesando unos a otros. Entonces, no solucionamos nada, pero por lo menos avanzamos un poco en qué pensamos y cómo nos vemos en este universo, en este mundo pequeñito. ¿Alguien más tiene preguntas? Venga. ¿Podéis hablar? Venga. A ver, primero de todo, no tengo ni idea de videojuegos, o sea, Muy mal. nunca he jugado a videojuegos y tal, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, creo que la industria de videojuegos está muy hegemonizada. Estados Unidos y Japón puede ser, ¿no? O sea, la mayor parte de la... Y yo quería preguntarte si con el ascenso de un mundo multipolar, por así decirlo, ¿no? Del mismo modo que se está dando una batalla, por ejemplo, en el terreno de los medios de comunicación, ¿no? Pues en otros espacios culturales, en otro tipo de circuitos culturales y tal. En el terreno de los videojuegos también se está desarrollando, qué sé yo, una producción de videojuegos, por ejemplo, china o rusa, y si en algunos aspectos pues los discursos que pueden orbitar en torno a esa producción pues entran en choque con los occidentales. Por ejemplo, estoy pensando en los juegos de la Guerra Mundial, ¿no? Tipo Call of Duty y tal. No tengo mucha idea, pero creo que dan un poco la versión de los americanos, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor hay una réplica ahí, ¿no? Y luego también, ya de paso hago una segunda pregunta. Estás hablando de videojuegos, como así decirlo, socialdemócratas, ¿no? Plenamente prosistémicos. ¿Hay algún videojuego que sea políticamente radical, ¿sabes? O sea, que sea de nuestra cuerda, así al 100%. La primera pregunta, bueno... Tira. pero habéis leído cosas también sobre la segunda, no sé si tienes que jugar algunos de los de la segunda, ahora voy a comentar algunos. Sobre lo primero sí, o sea, la producción social en China es bestial. Vamos, la mayoría, y de hecho hay empresas chinas de estas tochas que tienen acciones e inversión en la mayoría de empresas occidentales de videojuegos y tienen una influencia brutal. De hecho también incluso no me acuerdo, pero vamos, el fondo de inversión pública de Arabia Saudí tiene un 8% de una de las empresas más importantes de videojuegos de Suecia. O sea que, al final, en un mundo globalizado, la inversión se hace allí donde hay dinero. Hay dos dimensiones. La primera parte, desde si se están haciendo juegos desde otros puntos, sí, hay un montón de empresas que se están haciendo. Lo que pasa es que, claro, dado que el mercado al final, aunque esté globalizado, tiene sus espacios, no nos llegan muchas cosas. O si nos llegan, están muy mediatizadas por ciertos marcos de referencia occidental. Hay en Steam, que es una de las principales plataformas de venta de videojuegos, hay mucho juego chino, pero la mayoría está en chino o en un inglés de traductor de Google. Es decir, son accesibles, sí, pero tienes que saber acceder a ellos. Si dan visiones diferentes, por ejemplo, de la historia, sí los hay, y de hecho os recomiendo a un autor que se llama Antonio César Moreno, que ha trabajado sobre todo el tema de las relaciones internacionales de los videojuegos, que ahora mismo está trabajando mucho el tema del juego patriótico, y habla sobre el juego patriótico en Ucrania, el juego patriótico en Rusia, en Irán, en todos estos temas, y él sabe mucho más del tema que yo. O sea, si buscáis una referencia sobre eso es Antonio César Moreno. Él tiene un montón de trabajos hechos sobre este tema. Y la cuestión está en que el juego, que tiene una fórmula muy estricta de interpretación o reinterpretación o
visión histórica sobre estos temas en concreto, al final está muy restringido. Porque, como suele pasar, el discurso hegemónico sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, al final ha sido estandarizado culturalmente por una serie de obras, Salvar al Soldado Ryan, Call of Duty, Medal of Honor, o sea, una serie de obras culturales ha sido estandarizado y ya se reproduce esa estandarización. Y al reproducir una estandarización le quitamos toda la ideología que tiene detrás. Porque no, esta es la historia. Este es el discurso oficial. ¿Por qué tengo que pensar otra historia diferente? De hecho, una de las cosas que seguramente habéis visto, si os interesa o si habéis visto cosas del tema de Segunda Guerra Mundial, es que todo va, o prácticamente el 80% de las películas que se hacen sobre la Segunda Guerra Mundial van sobre las 101 aerotransportadas del ejército de los Estados Unidos y de lo que hicieron en Normandía. Hay muy pocas... A ver, De Rusia, ¿no? ¿eh? La de Rusia rusa, ¿no? Bueno, pero me refiero a este episodio concreto. En Occidente se reproduce mucho Normandía y lo que hicieron los americanos, los estadounidenses, Pero en los Normandía. americanos y nada, En el Ejército Normandía. Rojo no hizo nada. Pero tampoco se reproduce, por ejemplo, lo que pasó en los Balcanes, se reproduce muy poco. La operación Husky, la operación Torchlight. ¿Antorcha? No, bueno, ahora mismo no recuerdo. Bueno, lo que se hizo en Italia, las operaciones en Italia se reproducen muy poco. Hay otro tipo de operaciones, de cosas que pasan, que se reproducen muy poco. Pues bueno, claro, están cortadas por ese patrón. ¿Existen otros juegos? Sí, pero suelen ser, como te digo, de corte muy patriótico, en el sentido de que están financiadas por lo general por los gobiernos, sobre todo en Rusia. En Rusia ahora mismo están haciendo una campaña brutal desde hace unos años de producir cine sobre temas rusos y cine sobre la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y cine sobre la historia rusa, que es brutal lo que están haciendo. En videojuegos también, pero eso, yo no te puedo dar muchas referencias porque no es lo mío. Y en China también se está haciendo un montón de trabajo, pero sobre todo en Rusia, en Irán y en estos sitios se está haciendo un montón de cosas. Y sobre la segunda pregunta, sí, de hecho, precisamente, y sin querer sonar reformista o revisionista, precisamente la mayoría de juegos radicales o de la mayoría de propuestas radicales se encuentran completamente fuera de cualquier corriente, cualquier discurso oficial o no oficial que se ha establecido tradicionalmente, por ejemplo, desde el ámbito de la izquierda. Hay una desarrolladora en concreto, que me gusta a mí mucho, pero hay varias, que se llama Colestia, que tienen juegos muy pequeñitos, muy breves. En el libro hablo de dos juegos, en el libro hablo de A Bewitching Revolution, que es una relectura en modo videojuego de Caliban y la Bruja de Silvia Federici. Eso lo tengo apuntado porque también quiero jugar. Ese es muy interesante, es brutal. Y también tiene otro que se llama They Came from a Communist Planet, que trata sobre el inicio de una revolución comunista por unos aliens que vienen y establecen esa revolución. Pero claro, están alejados, son al final experimentos sobre temas y experimentos sobre fórmulas de acción y fórmulas de teoría. No te van a contar, bueno, no, es que la revolución fue de esta manera o de esta otra forma, sino son elementos críticos sobre puntos críticos de la sociedad. Otra desarrolladora muy interesante es Molindustria, que tiene un montón de juegos que son súper interesantes, porque está Oligarchy o... lo conoce. O To Be a Mousetrap, ahora mismo no recuerdo si es exactamente ese título, pero algo de Mousetrap, en la que intentan reproducir o reproducen dinámicas concretas del sistema capitalista, del sistema de producción, para que mientras estás haciendo estás jugando, no solamente sea capaz de aprender de qué es lo que hace la sociedad, sino que te des cuenta cómo se realiza ese mecanismo. Hay de hecho uno, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que es la ludificación de un pasaje del capital. Hacer juego un pasaje del capital, donde se reproduce y tú actúas haciendo ese tipo de... lo que te está diciendo el juego dentro del sistema capitalista y dentro de la crítica del sistema capitalista. O sea que sí, pero ahí realmente son, de momento, porque ahora mismo no recuerdo ninguno que sea... Bueno, sí. Oh, claro. ¿Cómo me he olvidado de este? Disco Elysium. Disco Elysium es... ¿no lo has jugado? No lo he jugado, pero sí que lo he escuchado. ¿Debéis? Es una aventura gráfica y es prácticamente una novela. Es una novela visual en la que
tú eres un periodista, un detective en un mundo distópico que tienes que resolver un asesinato, un crimen, tal. Ese juego es una obra maestra. Yo que no me gusta hablar de temas de clásicos, tal, ese juego es un juego asequible y accesible, y es un juego que es una detrás de otra, poniéndote de cara problemas de racismo, problemas de machismo, problemas sobre la explotación del sistema, problemas, todo. Es brutal. Y ese sí es un juego, digamos, que no dura media hora, o que no dura 3/4 de hora, que a veces nos decimos, un juego de media hora no es un juego realmente, sino que estamos echando el rato. Eso lo recomiendo. Si no tenéis... no soléis jugar, pero sois capaces de echar pues, un ratito moviendo un muñeco y leyendo cosas, ese juego puede gustar muchísimo, porque es una crítica brutal, que además se ha metido ahora el tema de la desarrolladora en un montón de problemas, pero eso va aparte, porque precisamente la desarrolladora ha tenido problemas con el capital, con que los inversores engañaron, al parecer los inversores engañaron a los desarrolladores y los echaron con una trampa para poder quedarse con la propiedad del juego y poder vendérselo a Amazon para hacer una serie. Cosas que pasan, cosas de estas contradicciones que al final tenemos de que no se sale del sistema, no se puede salir del sistema, pero es muy recomendable. Y ese sí que es una gran obra que podéis disfrutar con estos temas. Así que, si te tengo que recomendar uno, por ejemplo, te recomiendo Disco Elysium, sí, de Zahum, ZA/UM. ¿Y que está en inglés o...? No, está traducido, ya tiene traducción. Que también tiene su problema, y todo hay que comentarlo, porque la traducción es una traducción hecha por fans, y hay algo detrás ahí de que no pagaron a la gente que hizo la traducción. Entonces, bueno, no sé si al final pagaron o no pagaron los de la desarrolladora. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque también afecta a la forma que podemos entender y que tenemos que entender estas cosas. Bueno. Sí, ese videojuego es como un The Wire, pero el videojuego. Sí. ¿Tenéis más preguntillas? Podéis... Sí. Yo quería preguntarte si no ves un tipo de contraposición entre las productoras gringas, que son más permeables a desarrollar arcos femeninos más profundos, y bueno, los AAA, como habéis dicho, lo de las USA y todo esto, y con la saga Metal Gear, por ejemplo, que es japonesa y es de las más conocidas desde los 80 hasta aquí, ¿no? Y solo sabemos cómo son los personajes femeninos de Metal Gear, que bueno, los juegos son súper cinematográficos y los personajes femeninos son semiporno, por así decirlo. Y callados, ¿no? De hecho, me recuerdo un personaje en el último que se llama Quiet. Se llama No Quiet, hablaba, solo tenía un bikini ajustado y un fusil. Sí. Para ese personaje. Claro, entonces no sé si tú observas un tipo de contraposición entre el producto gringo, aprender estas cosas, o el asiático puro duro con toda esta sociedad así un poquito totalera. Sin ser, y esto es herético, sin ser realmente fan de Kojima, porque no soy fan de Kojima, que es el desarrollador de Metal Gear, por lo general ese tipo de acciones en Metal Gear tienen un objetivo crítico muy bien establecido. Creo que Metal Gear, como ejemplo de juego asiático, no es el mejor ejemplo, porque precisamente, y eso es algo que por ejemplo también he hecho mucho, se ha hecho ahora con el último, con Death Stranding, el componente crítico precisamente de la maquinaria propagandística estadounidense es brutal. El segundo Metal Gear sobre todo, y el tercero me parece que también, son brutales en el tema de las fake news, súper crítico, crítico con el tema de la desinformación, crítico con la propaganda bélica, crítico con todo esto. Ahora bien, con otra dimensión de los juegos, yo te diría que en realidad no hay diferencia. O sea, sí hay diferencia porque al final el marco cultural es diferente, pero ya estamos muy comunicados todos los elementos, tanto culturales de un lado como de otro. Lo típico de por decirlo al contrario, también hay manga y también hay anime que es serio, que no es anime ligero, no es un shonen, no es un anime de pegarse tipo Dragon Ball y estas cosas. Porque también, y esta es la contra, hay muchos juegos instrumentalizadores y machistas en el mundo estadounidense. Entonces, yo te diría que hoy esa diferencia no es tan acusada, aunque destaque mucho lo que se hace en Japón, que destaca mucho, porque lo hacen destacar, porque sí, no voy a dar detalle. Ahora mismo ese tipo de contenidos son muy heterogéneos y son muy heterogéneos en diferentes espacios.
No pondría yo la mano en el fuego porque sean mucho más machistas, que lo son, pero no pondría yo la mano en el fuego que los videojuegos japoneses son todos más machistas que los estadounidenses, por ejemplo. No lo diría, pero bueno, no sé. No es algo que tampoco yo te pueda dar muchos detalles porque no soy un usuario de ese tipo de contenido, pero ahora mismo está todo bastante bien repartido. Si hay alguien que tenga ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería preguntarte dos cosillas. Una es en relación con todos estos juegos que podrían ir de nuestro palo o de nuestra historia. Porque a mí también me gustan los juegos de estrategia, en los que se montan sociedades y se ven cómo se plantean las cosas, ¿no? Y ahí hay todo un campo que tiene que ver con el tema de la falta de recursos energéticos, la crisis climática, cómo desarrollar una sociedad que tenga un equilibrio medioambiental, que yo creo que está todavía por explorar o por desarrollar, ¿no? Y a mí me gusta, lo he estado revisando ahora, creo que el juego más vendido de la historia es Minecraft, que es un juego de mundo libre, ¿no? Es decir, en lo que la historia no viene montada, tú vas creando lo que quieres, hay una serie de recursos que aparecen, y me llama mucho la atención que no sea, por supuesto en la lista de los 25 más vendidos están los Mario Bros, todo esto, ¿no? Pero me llama mucho la atención que algún juego que no está cerrado, que no tiene un discurso, sea precisamente el que más se haya vendido y que probablemente más se juegue y más se siga jugando ya por muchas generaciones, ¿no? de gente joven. Creo que es como que escapa digamos, a los cánones de trasladar la industria una serie de valores, ¿no? Eso se sale fuera de ahí, ¿no? Esa era una de las dos. Sobre lo primero, sí que ahora están saliendo muchos juegos que sí que tienen en cuenta el aspecto ecológico. Y son juegos súper bonitos y súper interesantes. Porque precisamente se está dando una toma de conciencia en estos juegos concretos de los city builder y los juegos de simulación, de que existen, que se mantiene por supuesto, una lógica de productivista muy cerrada. En plan, no, es que tú para tener más población tienes que tener más fábricas, y para tener más fábricas tienes que tener más población, porque la población te va a dar más dinero y tienes que ir creciendo. No se concibe, y esto por ejemplo hay uno que también me molesta mucho, hay un juego que se llama Ostrov, que va sobre construir una aldea ucraniana, una aldea con estilo, digamos, ucraniano, ruso, pero es un juego que se supone que si es una aldea y que tienes tu huerto detrás de tu casa, tendría que existir algo como economía de subsistencia. No. La cosa es que si tú no produces, si tú no avanzas, si tú no creces, el pueblo desaparece. Si no atraes más gente, el pueblo desaparece. No es capaz de sobrevivir el pueblo por sí mismo, como han hecho muchos pueblos durante cientos de años, sin muchas veces tener contacto con el exterior. Y pienso en regiones aisladas que hemos tenido aquí mismo, en las urdes, que han seguido existiendo, sin tener electricidad, sin tener tren, sin tener apenas carreteras. El productivismo sigue estando muy metido en este tipo de juegos, pero hay otros juegos que tienen muy en cuenta el tema de la... están teniendo ahora en cuenta el tema de de lo ecológico, del problema ecológico. Hay uno que se llama Terra Nil, que es novísimo, desde hace muy poco tiempo, que lo que te propone es lo contrario. Lo que te propone es que vas a un mundo devastado y lo que tienes es que recuperar. Y cuando lo recuperas y haces que toda la biosfera vuelva a tener vida, te vas. Porque se están empezando a meter otro tipo de valores. Y otro que también está muy bien, que se lo recomiendo, lo que pasa es que está en inglés, es, bueno, ¿conocéis el libro Half-Earth Socialism? Que ahora lo van a traducir al español. El socialismo de la media tierra o el socialismo de la tierra media. No sería tierra media, sería media tierra. Media tierra se llama media tierra, claro. Es un libro en el que hacen una propuesta y que hacen un desarrollo crítico de ciertas propuestas que van entre el decrecimiento, el aceleracionismo, para ver cómo desde una sociedad socialista a nivel global se podría recuperar la Tierra. La Tierra en el sentido tanto social, como ecológico, como político, como económico. Bueno, pues este juego te mete en la propuesta del libro y tú te conviertes en el gobernante que tiene que decidir cómo, a través de qué políticas, a través de qué promoción, de qué recursos, de qué sistema social, de qué propuestas concretas, vas a recuperar la Tierra.
Y puedes ser tanto aceleracionista, como ser tradicionalista, neoruralista, como ser decrecentista, como ser cualquier cosa de esta. Y te propone diferentes vías para recuperar, a través de esa propuesta utópica de que de repente, es que además el juego empieza así, mañana, o sea, hoy se ha constituido un gobierno mundial socialista, en plan, de la noche a la mañana, y tú eres el presidente, tienes que hacer esto. Entonces, bueno, desde esa propuesta utópica te propone, bueno, estas son las políticas que tenemos, a ver qué estrategia puedes seguir para conseguirlo. Eso por una parte. Y lo de Minecraft yo lo explico al menos, o sea, a mí lo que pienso es que precisamente tener la libertad de poder ser lo que quieras, es decir, de poder determinarte dentro del juego como te dé la gana, es uno de sus puntos fuertes. Porque yo en ese juego puedo crear fábricas, pero fábricas que funcionan realmente, porque tiene también sistema de corriente y sistema de electricidad a través de un componente concreto. Puedes crear fábricas enormes que producen miles de recursos de hierro, de lo que sea, al minuto, a la hora, como quieras. O puedes simplemente hacerte una casita, tener ovejas y dedicar las horas simplemente a estar dando vueltas y ya está. Ese proceso de autodeterminación dentro de Minecraft, que esto suena muy hegeliano, es yo creo que es el gran punto fuerte. Tú puedes ser lo que quieras. Eres libre. En un marco establecido, con sus reglas, con su física, con su todo, no tienes nada que te determine. No tienes ninguna coacción externa. Eres lo que tú quieras. Y eso es muy interesante y creo que llevamos casi hora y media. Creo que sí, ahora pregunto a ver si tenéis alguna pregunta más. Tampoco vamos a agobiarnos. Ahora eso, no vamos a agobiarnos más, pero si tenéis alguna pregunta, va a ser ahora el momento porque creo que... Sí, yo quiero cerrar con una reflexión. Pues, con otra si se me permite. Sí. Pues, vale, pues entonces quiero avanzar un poquito más y ya vamos ahí, si no tenéis ninguna pregunta, por ir cerrando también. Sí, el tema de la libertad. Sé lo que tú quieras. Uh-huh. No te viene. No, se me ha ido. Por pensar en el final, por pensar en la cerveza después. El tema de la autodeterminación. Uy, qué mal. Bueno, pues. Bueno, ¿tenía alguna pregunta? Segundo, por llevarte a la contraria con lo del Minecraft. Al final es una lógica extractivista, ¿sabes? O sea, el Minecraft no puede ser lo que tú quieras. Al final eres una persona que extrae. Sí, y si no extraes, te comen. O sea, al final eres un habitante en un mundo que tú solo has venido aquí a sajarlo por absoluto y que claro que puedes tomar la determinación de dedicarte a crear abejitas. De hecho, mi pareja juega a hacer panales y casas y a correr, pero al final siempre está la lógica extractivista. Al final solamente eres o sea, no hay libertad. Es mentira. Sí, pero sí porque puedes parar. Sí, pero no puedes decidir no arrancar. Sí, también puedes no decir... te comen. No, sí, porque por ejemplo, hay de una forma muy sencilla, no sé, hay una... sí, o sea, por ejemplo, hay un tipo que se dedicó durante directos en YouTube solamente a andar hacia las Farland. La Farland es el límite del mapa. Un límite del mapa que ya no existe, porque mejor cambiaron eso y ya no hay límite de mapa en Minecraft. Y todos sus vídeos, durante horas y horas y horas y horas, miles de horas, lo único que llevaba encima, en su mochila, en su inventario, era una cama. Una cama para cuando llegaba la noche, dormir y que no le comieran. Y solo hizo eso. Andar y mientras estaba andando... ¡Ay, ya me he acordado! Gracias. Solo hizo eso. Andar y hablar. Hablar con la gente con la que estaba en el directo. Entonces sí, obviamente tienes razón. Al final sí que hay una lógica extractiva detrás porque si no produces... Efectivamente, no puedes hacer nada. Si no cortas árboles, no puedes hacer una casa. Pero puedes parar. Porque llega un momento en el que puedes llegar a un equilibrio de lo que quieres hacer y de lo que quieres ser. Y eso es lo importante. Eso es a lo que iba a ir. A lo que quería ir. No solamente, y esto es el prólogo a la contribución de la economía política de Marx, no solo el sujeto produce el objeto produce el sujeto. La forma en que jugamos y la forma en la que nos relacionamos con los juegos determina también nuestra personalidad, nuestra subjetividad, nuestra forma de autodeterminarnos en el mundo. Obviamente hay reglas, obviamente hay marcos, no solamente institucionales, fácticos, legales,
de estar en el mundo, sino también existen otros marcos ideológicos, marcos culturales, marcos físicos, simplemente no podemos vaporizarnos para irnos a otro lugar, no podemos hacer ciertas cosas. Obviamente existen constricciones y obviamente existen limitaciones, pero precisamente en ese marco tenemos la capacidad más pequeña o más grande de determinarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Precisamente en juegos como Minecraft, y es lo que yo veo, que es cierto, o sea, no te quito razón, pero en juegos como eso yo puedo decidir quién soy. Y yo puedo decidir qué es lo que hago en ese mundo. Y cuando decido qué es lo que hago en ese mundo, y decido quién soy en ese mundo, también estoy determinando mi subjetividad en el mundo mío, en el mundo real, en el mundo presente. Cuando decido jugar a un juego, no jugar a un juego de tiros y no jugar a un juego de matar a gente, también me estoy determinando en el mundo, porque estoy estableciendo una relación con un objeto que me determina a mí. Cuando yo en Frostpunk decido no poner el reino del terror, estoy decidiendo y me estoy determinando emocionalmente, moralmente, culturalmente sobre esos hechos. Ahora mismo, jugando a Victoria 3, una de las cosas que puedes hacer es establecer una sociedad socialista. Y lo puedes hacer a través de la revolución o a través de leyes, progresando y tal. Que yo pueda afectar al juego de esa manera, en esa dirección, también me afecta a mí, a la forma no solo en la que tengo de jugar, sino a la forma en la que tengo de entender la sociedad, la economía, la realidad. Y a la forma en la que hago crítica de cómo el juego entiende eso, porque el juego lo entiende fatal, muchas cosas, pero bueno, eso es otra cosa. Pero también, ahora mismo estoy enganchadísimo a un juego que es un dating simulator, un simulador de citas del móvil, que es como una isla la isla de las tentaciones, pero que de repente, en vez de ser la isla de las tentaciones, te cambia la regla del juego y te dicen, no, lo que tenéis que hacer es formar relaciones significativas con las personas que están aquí. Obviamente todas personas súper normativas. Pero que introduce, por ejemplo, una cosa interesante. Introduce, por ejemplo, el no binarismo. Y tú puedes ser no binario. O tienes personajes con los que te puedes relacionar que son no binarios. Y puedes decir si te relacionas de una forma, digamos, más amigable o una forma más pervertida. Porque al final, sí, claro, porque al final no, pero es que en la isla de las tentaciones y te lo dejan muy claro. Te lo dejan muy claro. La forma en la que yo me guío en el juego también determina la forma en la que yo me guío en la realidad. Esto tiene muchos problemas, porque yo ahora mismo reinicio el juego y me pongo a hacer todo lo contrario de lo que he hecho hasta ahora y estoy mandando al peo toda mi construcción de personalidad moral que tengo como persona. Pero, por ejemplo, en mi caso, esto lo he repetido muchas veces, a mucha gente que me ha preguntado, yo soy incapaz de cambiar ese tipo de decisiones. Porque sé que, críticamente, me determino en esa toma de decisiones. Esto es muy jodido, porque se vive fatal. O sea, vivo en la mierda. Porque yo, por ejemplo, juego a The Witcher, que es un juego que me encanta, y todas y cada una de las veces tomo las mismas decisiones. Y no he visto finales diferentes. Los finales diferentes que hay del juego por tomar decisiones diferentes los he tenido que ver por YouTube porque soy incapaz de tomar decisiones que vayan en contra de mi forma de entender el mundo y de mi forma de relacionarme. Eso es lo que me parece más importante y me parece muy importante y al final, y volviendo al libro, que por eso estamos aquí, mi intención y lo que creo que he conseguido es que el libro sea una cajita de herramientas. Una cajita de herramientas con diferentes conceptos, con diferentes formas críticas, con diferentes formas de ver el medio, pero que también se pueden aplicar a arte, a pintura, escultura, cine, cualquier cosa, literatura, que cada persona puede usar estas herramientas como crea conveniente. Al final son un montón de temas que se recorren con más o menos precisión o profundidad, pero que se ponen encima de la mesa para que cuando tú estés jugando a Victoria 3, jugando a The Witcher Revolution, jugando a Disco Elysium, jugando a cualquier juego, tengas en la mente una serie de conceptos y una serie de herramientas que te valgan para decir, coño, esto va de esto, o esto se puede relacionar con esto, o vayas por la calle, veas algo que te recuerda a lo que sea y dices, esto tiene que ver con este sistema de protección. Esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con... Porque también hay un capítulo sobre eso, el capítulo sobre Rosa Luxemburgo no va sobre videojuegos, va sobre la industria, va sobre cómo la industria construye la explotación. Entonces, pues, va sobre todo eso. Entonces, bueno, queda a juicio de
quienes leáis el libro, si esto se consigue o no se consigue. Así que yo lo único que puedo ofreceros precisamente son las herramientas. Vosotros las usáis como queráis. Eso. Había por ahí otra Sí, pregunta. yo no es una pregunta, yo te quería dar las gracias. Y ya Te cerramos. quería dar las gracias porque por abrir el fuego con estas cosas. Porque esto solo pone en manifiesto el absoluto despiste de la izquierda en ocuparse de una guerra cultural que incluye también todo esto. O sea, es increíble que con lo que esta industria mueve, con lo que esta industria hace pensar, con lo que esto hace sobre la gente y sobre la manera de entender el mundo, no haya sobre todo esto 100 libros sobre los que discutir, sino que esté el tuyo. Entonces, que lo digo yo, que vengo de una generación donde jugábamos al Strategy Conquest y a Civilización y ya nos miraban como marcianos. ¿Eh? Entonces, yo, vamos, radiografía de la izquierda, pues la de pues esta que se hace, de absoluto despiste sobre el territorio de lo tangible, y un agradecimiento profundo por no hacernos sentir a lo que estos temas nos inquietan como marcianos, aunque nos coja ya algunos un poco mayores. Sobre lo primero, no te preocupes, se está trabajando. Hay mucha gente que está... Para publicar. No, para publicar no, y hablando y haciendo críticas y haciendo todo. Hay mucha gente que está haciendo esto. Lo que pasa es que al final tenemos espacios. Y si no tenemos acceso a ciertos espacios, a veces es difícil entrar en contacto. Por eso también es interesante venir a otros círculos para hablar de estas cosas. Y sobre el segundo, nada, es que precisamente era lo que interesaba. No era un libro para especialistas. No quería que fuera un libro para especialistas, quería que fuera un libro accesible y asequible a quien tuviera la curiosidad, al menos, de meterse en esto. Una manera de si te gusta el marxismo pero no los videojuegos, te introduce a los videojuegos, y si te gustan los videojuegos pero no sabes marxismo, te introduce al marxismo. Había por ahí otra pregunta. Sí, como has mencionado el tema de la industria, si hay algún tipo de valoración o de estudio sobre, teniendo en cuenta que en gran medida un videojuego es software, sobre el software libre, que no tiene ninguna industria detrás, sino tiene la comunidad detrás, ¿no? Que cuando te pones a jugar, juegas contra los desarrolladores que están probando tal. Yo juego a varios juegos libres, Mega Glest, el 0AD, algún shooter, el World of Pac-Man, y básicamente me he centrado un poco en eso, y estoy de acuerdo contigo en lo de que la forma de jugar tiene mucho que ver con la forma de desarrollarte, pero para mí, o la forma en la que tú actúas en tu vida cotidiana, para mí es utilizar software libre en videojuegos. Claro, quizá no está a la altura de gráficos de grandes producciones, pero está súper bien, en algunas cosas es bastante potente. Y otra cuestión que no tiene nada que ver con esta primera es que nosotros jugamos con productos de la industria, y cómo la industria juega con nuestras vidas, con esos juegos que te esclavizan para estar a las 2 de la mañana en un clan. Yo lo veo eso desde fuera, yo ahí soy observador y me parece como una esclavitud. No sé si eso lo analizan los juegos. Sí, ese tipo de juegos... de las galeras. De hecho, el capítulo dedicado al móvil, y el capítulo dedicado al juego de móvil, y cuando hablo de Mark Fisher, sobre el DC Mark Fisher, ahí precisamente voy a esos temas. De hecho, yo he estado ahí hace muchos años, pero yo he estado ahí en lo de ponerme el arma a las 3 de la madrugada para recoger recursos y esas cosas. Terrible. Pero eso se trata porque es una forma también... al mismo tiempo, de lo mismo que antes, que el objeto no solamente está determinado por el sujeto, sino también al contrario, precisamente ese tipo de cosas convierte a quien juega en un engranaje más del sistema de producción, de generación de capital, de dinero que tiene la industria. Pero bueno, yo te diría en eso, ahí no me meteré mucho porque ya nos vamos a ir demasiado. Solamente sobre lo primero que has comentado, que me parece súper interesante, porque... hay mucho, se está intentando hacer, pero claro, hay una cosa que dice Paula Velasco que me encanta y que lo repite mucho y que tiene razón, y es que no solamente hace falta conseguir los medios de producción, sino también los medios de distribución. Ya no consiste solo, por ejemplo, con el videojuego, en poder tener tu propio estudio de desarrollo, sino poder salirte de las líneas del mercado. Si eres capaz de emanciparte del mercado, no vas a estar a la altura de un AAA,
pero vas a tener ese espacio militante, porque al final es un espacio militante que te permite hacer las cosas de otra manera, no explotar a gente, tener una retribución justa sin tener que obligarte a estar esclavizado por ciertas políticas de las plataformas y demás. Y si lo conoces, que supongo que lo conocerás, la plataforma itch.io, itch.io, itch.io. Es una plataforma de juegos independientes, pero no solamente venden juegos, también venden libros y venden juegos de mesa y juegos de rol y cosas. Son una plataforma donde desarrolladores independientes, pero cuando digo desarrolladores independientes digo una persona. Una persona que se ha dedicado las tardes de un año o los fines de semana de un año a hacer una novela gráfica con contenido LGTB+, te lo vende o gratis, o por 2 euros, o por 15 euros, o por más dinero. Y son personas, o sea, son desarrolladores independientes que al final buscan la forma de salirse de las lógicas del mercado. Así que sí, está todo en relación. Los videojuegos, yo juego a 0AD he jugado y alguno más de estos, es que no recuerdo si ahora mismo si es Republic, es de software libre. Pero bueno, algunas cosas es igual, no juego mucho. Pero precisamente tienen la misma lógica. Es decir, bueno, vamos a sustraernos de la lógica mercantilista que tienen la gran empresa que al final te vende el kit de desarrollo. Te vende el kit de desarrollo para la Play, para las consolas. Te vende el kit de desarrollo de Unreal, con los gráficos de Unreal. Usando, por ejemplo, no me va a salir cómo se llama el que es libre, pero bueno. No me va a salir. Pero usando otras herramientas que son precisamente, apuntan precisamente a esa cosa. Emanciparse, al menos, de algunas de las lógicas del mercado. Y eso es súper interesante y se está trabajando en ello, pero al final el mercado no lo controla Paqui. El mercado lo controla no sé quién que va al foro de Davos y tienen chorrocientas empresas, lo controla el señor de Nestlé, lo controla el señor de lo que sea. Pero bueno, pasito a pasito. Lo que puedo decir, pasito a pasito se están haciendo cosas muy interesantes. Pues nada, ya solo porque me ha resultado muy curioso y yo sabía que iba a pasar. Y que solo han hablado hombres. Ah, sí, sí. Ajá. Y ninguna mujer habéis hecho ninguna pregunta. Y esto al final es un poco lo que pasa, ¿no? Que estábamos hablando, que bueno, que al final todo esto pues nos marca también, ¿no? Cómo es la sociedad, etcétera, etcétera. Al final las decisiones que tú estabas diciendo, yo quiero jugar a esto, quiero tomar unas decisiones, pero hay veces que en muchos juegos no me las dejan. Y bueno, un poco también cómo la sociedad gamer, creo que a lo mejor ahora se está empezando a abrir un poco más, pero como ha sido bastante cerrada en que las mujeres participemos en videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que eso vaya cambiando poco a poco, que se vayan haciendo también videojuegos de otra manera, que no sean esto de no, tienes que matar y no puedes tener ninguna otra opción, porque a mí lo que me pasaba muchas veces cuando era más joven, intentaba jugar, me daban opciones o era o pegar 4 tiros o pegar 8. Y era como en plan, yo no quiero hacer... Claro, o sea, a mí mis amigos me decían, joder, Nere, pues tienes que hacer esto. Dice, pero o tienes que matar o matas. Digo, ya, pero es que a mí yo no me siento cómoda. Yo sé que es un juego, yo sé que es estúpido pensar esto, pero yo no me siento cómoda, ¿no? Entonces eso también creo que nos pasa, ¿no? Y una de las cosas que mencionas aquí en el libro, que no hay que feminizar, o sea, no hay que poner más protagonistas femeninas, que también, sino que hay que cambiar los valores que le estamos dando a los videojuegos, porque al final es un reflejo de la sociedad heteropatriarcal que tenemos capitalista, y empezar a hacer los videojuegos más utópicos, y en el mejor sentido de la palabra, porque para mí la utopía es lo que tenemos que, es algo alcanzable, y que en las próximas charlas y las próximas las mujeres también hagan preguntas y puedan participar, ¿no? Además, porque los datos nos dicen que hay más mujeres que hombres jugando a los videojuegos, y que los videojuegos dirigidos para mujeres venden muchísimo más que los videojuegos dirigidos para hombres. Es un hecho. Así que os animo a jugar. Y si no solamente os animo a jugar, sino que también, y es que lo tengo que decir, ya lo he dicho antes, y hemos hablado del tema de que el feminismo es el que empezó todo esto, si queréis leer a gente interesante, os recomiendo leer en Eurogamer o en Anaid o en Nivel Oculto, en cualquier sitio de esto. Os recomiendo leer a Clara Doña, a Débora Rivas, a Marta Trivi, a Elena Rojas. Ahora mismo no recuerdo el apellido, pero bueno, lo puedo si me seguís en Twitter os pongo a todas.
a Paula García, que escribe en Eurogamer, porque no vais a encontrar ahora mismo, o sea, ahora mismo hay muchísima gente escribiendo de videojuegos, muchísimos compañeros y compañeras, pero ellas están haciendo ahora mismo aquí en España un trabajo que tiene un valor incalculable. Por si al final nos metemos también en lo mismo de que, bueno, es que me va a hablar un tío de si estos gráficos son buenos o son malos, si los tiros, si la pistola, el disparo se siente bien o si cosas de tal, no. Se están hablando de muchas cosas y también están hablando muchas mujeres. Páginas también como Todas Gamers, que solamente escriben, no solamente solo escriben mujeres, sino también escriben de forma diferente, buscando juegos diferentes. Os recomiendo todo. Jugar, que es lo importante, leer, que también es importante, y pasarlo bien, porque, esto también lo dice Paula, si no puedo jugar no es mi revolución. Si no me puedo divertir no es mi revolución. Hay discusiones sobre cosas, pero es cierto que el derecho al arte y el derecho a la cultura y el derecho al ocio forma también parte de una serie de derechos que hay que reclamar como en el futuro de una sociedad emancipada tiene que estar eso presente. Así que nada. No solo queremos el pan, también la rosa. Exacto. Así que yo creo que ya. Comprar el libro que está muy bien. Muchas gracias.